Ya queridas, estamos ya en el último tema de la tarde, así que en este tema les animo a concentrarnos y que este sea un tiempo de poder recibir la palabra con gozo en los corazones, y la tentación acá es que esta sea una siesta colectiva, ¿cierto? Pero que el Señor nos guarde, así que vamos a orar especialmente para pedirle al Señor que podamos estar atentas y podamos recibir con gozo su palabra. Amado Señor, te damos tantas gracias porque hemos podido consagrar y guardar este día para ti. Si estamos acá, Señor, es porque queremos conocerte más, Señor. No queremos conformarnos con poco, con saber un poquito de ti, con escuchar un poquito de ti, con vivir una vida tibia, Señor, sino que queremos pedirte el día de hoy, Señor, que tú ilumines nuestro entendimiento, Señor. Señor, yo te pido que esto que vamos a escuchar lo podamos comprender, no solamente con nuestra cognición, sino que espiritualmente, Señor, ilumina nuestro entendimiento, para que podamos maravillarnos con lo glorioso, con lo precioso que eres tú, para que podamos vivir vidas que te glorifiquen a ti, Señor. Señor, renueva las fuerzas de las que están cansadas, Señor. Señor, danos ese gozo, Señor. Danos esa paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, chiquillas, durante todo este día, durante toda la mañana, estuvimos viendo la historia de una familia, ¿cierto? La vida de Abraham, la vida de Sara. Y esta historia partió en Génesis 12 con una gran promesa que ya hemos visto a lo largo de este tema. Dice así: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa, que es tan gigante, tiene un impacto para el día de hoy, para nosotras, para cada una de las que está acá este año 2025, porque saben que somos nosotras esa nación santa, ese linaje escogido, ese pueblo escogido por Dios, que el Señor le prometió a Abraham. Somos nosotras. Somos nosotras aquellas que hemos recibido esa bendición que vendría a través de la descendencia de Isaac, porque somos nosotros a quienes que hemos creído en Cristo. ¿Me entienden? Cómo esta promesa maravillosa la podemos disfrutar y hablar el día de hoy. Pero no todo fue sencillo, ¿cierto? Y vemos a lo largo de la vida de Abraham, y me encanta la Biblia porque en la Biblia vemos hombres y mujeres reales, ¿sí? Reales, con debilidades, con pecados. Y hemos visto este día a Abraham cometiendo grandes errores, ¿cierto? Pero también con grandes aciertos y creyendo a lo que el Señor le había dicho. Y vamos a partir leyendo el texto que nos reúne el día de hoy. Esto se encuentra en Génesis 22 y dice así: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. El fragmento parte así, ¿cierto? Y aconteció después de estas cosas. El autor parece ser bien intencionado en hacernos entender que este no era el primer encuentro que Abraham había tenido con Dios. No es como que de la noche a la mañana Dios le dice: anda y entrégame a tu hijo en holocausto. Sino que nos recuerda que habían pasado muchas cosas, que Dios ya se había encontrado cara a cara con Abraham. Y a lo largo, como les decía hace un rato, a lo largo de esta mañana, a lo largo de este día, hemos visto a Abraham un hombre lleno de luces, pero también de sombras. Si nosotros recapitulamos, por ejemplo, Génesis 12, tenemos a Dios dándole una gran promesa y a Abraham dando pasos de fe concretos.
Pero al mismo tiempo tenemos en el mismo capítulo a Abraham mintiendo sobre su esposa. Luego, si nosotros avanzamos en la Biblia, tenemos en Génesis 15, donde Dios mismo le vuelve a repetir esta promesa, que esta promesa no se la dijo una vez, sino lo que a lo largo de estos capítulos Dios se la vuelve y se la vuelve a decir. Y después de que Dios le había recordado esta promesa, tenemos en Génesis 16 a Abraham cediendo a la propuesta de su esposa de que estuviera con su concubina y de que, entre comillas, le ayudara al Señor a través de eso para que se cumpliera su promesa. Luego tenemos en Génesis 18 Dios dándole nuevamente la promesa, diciéndole concreto en decirle, ahora tu esposa va a concebir, y tenemos a una Sara detrás de la puerta riéndose. ¿Cómo va a ser esto? Esto es imposible. Y luego tenemos en Génesis 20, cuando Abraham va camino a Gerar, y se repite la misma escena que vimos en Génesis 12, y Abraham vuelve a mentir sobre su esposa y dice que nuevamente es su hermana. ¿Sí? Entonces vemos que la palabra no se trata de nosotros, no se trata de que nosotros seamos los grandes héroes de la fe, se trata de un Dios misericordioso que obra a pesar de nosotros, que Él mismo nos salva y que nos rescata, y entendemos cómo la salvación de principio a fin se trata de Él. La cosa es que Abraham ya llevaba 30 años caminando con Dios cuando Dios le pide esto. No era alguien nuevo. Y como dice este texto, ya Abraham llevaba un camino de fe que yo creo que ya todos nos hemos dado cuenta. Los caminos de fe y nuestros propios caminos de fe no son caminos rectos, no son caminos planos, donde todo es como perfecto, ordenadito, me voy a casar a esta edad, después voy a tener mis hijos, después de esta voy a hacer esto. No, nuestra vida no es así. La vida y nuestros caminos de fe son caminos que están llenos de altos, de bajos, y de repente vamos de lo más feliz en el camino recto y una curva, algo que no nos esperábamos. Esos son los caminos de fe. Pero también nos vamos a encontrar en esos caminos de fe, no solamente con curvas, sino que también nos vamos a encontrar con lindos paisajes, pero también nos vamos a encontrar con desiertos y nos vamos a encontrar con valles de sombra. Y sin duda, muchas veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo. Muchas veces no vamos a entender por qué Dios me está pidiendo lo que me está pidiendo. Me imagino que a esta altura de la vida a todos nos ha pasado ya, encontrarnos en esa situación. Pero es tan importante que entendamos que aunque nosotras no entendamos nada, no veamos nada, Dios sí sabe lo que está haciendo. Y Dios es Dios, y Él gobierna, y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero al mismo tiempo, Él es bueno, Él es fiel, Él es santo, Él es misericordioso, y eso no lo podemos olvidar. Sobre todo en los tiempos de prueba, sobre todo cuando nos encontremos cara a cara con esa curva que no nos habíamos imaginado que iba a venir. El Señor sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, y el Señor sigue reinando. Pero eso no quiere decir que nosotras nos vamos a enfrentar preguntas, que nos vamos a enfrentar preguntas tan difíciles como ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué justo ahora pierdo mi trabajo? ¿Por qué ahora estoy viviendo esta pérdida? ¿Por qué me estoy enfrentando a este problema matrimonial? ¿Por qué ahora? Y el Señor nos permitirá enfrentarnos a incomodidad. Y como les decía antes, en el camino nos vamos a encontrar con esas curvas que no nos imaginábamos. Tal vez para algunas el desierto ha sido demasiado largo. Tal vez para algunas ha sido una tras otra. Y tal vez a algunas les pasa que esto les toca, o lo están viviendo, no les toca, sino que lo están viviendo siendo tal vez nuevas en la fe, sin tener las herramientas todavía, decir, Señor, yo no te conozco tanto y me está pasando esto. Y muchas veces nos vamos a enfrentar a preguntas, a dudas y a pensamientos. Señor, ¿tú eres realmente bueno? Señor, ¿tú realmente me estás escuchando? Señor, ¿yo te importo? Y saben que, amadas, cuando vengan esas preguntas a nuestros corazones, es tan importante que nosotros las discernamos
como tentaciones que van a venir sobre el carácter de Dios. Porque si nosotros no discernimos esos pensamientos, ¿saben qué? Tal vez nos pongamos a abrazar la tentación de la incredulidad. Entonces, no es un tema y no es problema hacerle preguntas al Señor. Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿cómo lo enfrento? Señor, no entiendo esto que está pasando. Pero otra cosa es abrazar la incredulidad y la desconfianza al Señor. Cuando nos veamos enfrentadas a esos pensamientos, yo les animo a ir al Señor y decir, Señor, estoy teniendo pensamientos, estoy teniendo dudas sobre tu carácter. Háblalo con otra hermana madura en la fe. Pide la oración, da la batalla. Porque si yo no lo discierno como un pensamiento de incredulidad, no voy a dar la batalla. Y a veces estamos atentos a tentaciones, no sé, de inmoralidad sexual, estamos tal vez atentos a tentaciones de orgullo. Pero muchas veces, ¿cuántas veces pasamos por alto los pensamientos o las tentaciones que ponen en duda el carácter de Dios? Es tan importante que estemos velando, que estemos atentas a esas tentaciones, a esos pensamientos que pueden surgir, sobre todo cuando el camino cuando ese desierto se ha hecho largo, cuando ese desierto se ha hecho difícil. También, por otro lado, el Señor también nos va a llamar a dar pasos de obediencia que muchas veces son muy difíciles y muy dolorosos. Tal vez es terminar con una relación de pareja que no es la voluntad del Señor, o tal vez es perdonar, o tal vez es cuidar a alguien. Pasos de obediencia que dice, Señor, esto tiene un costo profundo en mi vida. Pero es tan importante que en esos momentos recordemos el carácter de Dios. Hay una frase de Charles Spurgeon que me gusta mucho. Ahí estaban los caminos, por si acaso. Dice así, Dios es demasiado bueno como para ser cruel y es demasiado sabio como para equivocarse. Cuando no podamos ver su mano, debemos confiar en su corazón. Si no puedes ver su mano en este momento, te animo, confía en su corazón, confía en quién es Él. Y bueno, volvamos a la prueba de Abraham. Aconteció, lo leímos recién, se los vuelvo a leer. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Saben qué? Es al ser probadas que sabemos de lo que realmente estamos hechos. ¿Sí? Es en medio de la prueba que sale lo que realmente somos. Y es en medio de la prueba que salen a relucir las impurezas de nuestro corazón. ¿Les ha pasado que en medio de la prueba uno dice, ¡ay, Señor, lo que salió de mí! Bueno, para eso fueron creadas. Y recordamos un texto que nos leyó la Loli el día de hoy, en la mañana. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, cada una, en su mente, ¿ya? Piensen en una prueba que vivieron hace poco. ¿Qué salió de sus corazones? Tal vez salió el control, o tal vez salieron frases como, yo puedo sola, yo voy a salir adelante sola. ¿Qué sale ahí de nuestro corazón? Autosuficiencia, orgullo, y de repente nos encontramos diciendo las mismas frases que dice el mundo. ¿Pero qué está haciendo ahí el Señor? Sacando a relucir las impurezas de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos vidas para Él. Porque Él quiere hacernos libres. O tal vez en medio de la prueba salió, no, en verdad no puedo confiar en nadie. No se puede confiar en nadie. Y nos escuchamos diciendo esas cosas. ¿Qué impureza de nuestro corazón está saliendo?
Tal vez el Señor nos está mostrando que nuestro corazón está lleno de amargura. Tal vez el Señor nos está mostrando que nuestro corazón está lleno de falta de perdón. Gracias al Señor que permite la prueba, que nos permite ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque uno de los propósitos de la prueba también tiene que ver con santificarnos. Y recordemos lo que decía Santiago a la iglesia perseguida, a la iglesia que había sido dispersada producto de la persecución. Les dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Saben qué? El Señor es fiel en en cumplir su palabra. Y Él prometió que Él nos va a hacer a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Y para eso Él va a usar las pruebas. ¿Para qué? Para santificarnos. Y por eso tenemos que tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque el Señor, amadas, no las quiere tibias. El Señor no quiere hijos inmaduros. Está bien ser inmaduros cuando recién estamos conociendo al Señor porque somos unos bebés espirituales. Pero no podemos ser eternos bebés espirituales. El Señor quiere que seamos perfectos, cabales, es decir, maduros espiritualmente. Que no andemos fluctuantes como las olas del mar. Porque Él quiere discípulos. Él quiere discípulas que vivamos para Él, que estemos dispuestas a morir en nosotras mismas. Esto no se trata de un poquito, una patita dentro, una patita afuera. Por eso el Señor va a permitir pruebas en nuestras vidas para hacernos a la imagen de su Hijo, para embellecernos como esa novia resplandeciente que se va a presentar ante Cristo en las bodas del Cordero. Esto es mucho más grande que nuestras propias vidas. Tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con Dios, tiene que ver con su reino. Y continuemos. ¿Qué es lo que le dijo? Y esto lo hemos leído y se los vuelvo a repetir. Que es, ¿cuál sería esta prueba? Toma ahora, y fíjense en esta énfasis, a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Acá el Señor no le repite varias veces lo mismo porque por si acaso no entendía el mensaje, ¿cierto? Acá el Señor estaba enfatizando algo. Y nosotros leemos este texto y nos pasan muchas cosas. Primero, yo creo que lo más natural es pensar, ¿qué texto más extraño? ¿Cierto? Porque estamos hablando de un sacrificio humano, ¿cierto? Y en ese momento, para nosotros muy raro, pero en ese momento para Abraham no lo era tanto, porque en el contexto los sacrificios humanos eran algo habitual. Y de hecho es algo que Dios es explícito en reprobar. Pero Abraham no tenía la revelación completa. Él todavía no se había escrito ni el Pentateuco. ¿Me entienden? Para nosotros extraño, para Abraham no. Y seguramente para Abraham esto debe haber sido durísimo. Una petición así destrozaría el corazón de cualquier padre o de cualquier madre. Pero en este caso era aún peor. Porque Isaac era un hijo tremendamente esperado, ¿cierto? No era cualquier hijo. Isaac era un milagro de principio a fin. Era un hijo que nace de una madre que ya no podía tener hijos porque era anciana. Es un hijo que ellos llaman risa, su alegría. ¿Me entienden? Este no era cualquier hijo. Este hijo representaba el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y esta indicación de parte del Señor, que parece ser repetitiva, pero no lo es, toma tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, tu risa, nos lleva a preguntarnos a quién nos estamos aferrando. ¿Qué es aquello que no podemos ni siquiera imaginarnos en entregar? ¿Qué es aquello que le decimos, Señor, cualquier cosa? Pero ahí no, Señor, trata todo, pero no hay, y ni siquiera nos atrevemos a orarlo, ¿cierto? Porque decimos, si lo oramos, el Señor tal vez se le ocurra. No, nada, ¿cierto? ¿Qué es aquello que se ha vuelto
nuestra risa, nuestra alegría, nuestra razón de existir. Y saben que el Señor muchas veces nos llamará a entregar aquello que se ha vuelto nuestra razón de existir. Porque nos va a probar. Porque Él quiere que nosotros lo amemos a Él. En primer lugar, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y nosotros tenemos la tendencia, somos una fábrica viviente de ídolos. Y nuestros corazones, nuestros afectos pueden ser cosas muy buenas, pero nuestros corazones se tienden a desordenar y empezamos a poner lo creado antes que el Creador. ¿Sí? Y el Señor nos va a probar y nos va a llevar a entregar. ¿Sí? Pero eso tenemos que entender que es para nuestro bien, que es para que disfrutemos aún más de la creación. Porque cuando nos aferramos a la creación y la establecimos como nuestro Dios, nos volvemos esclavos de lo creado. El Señor nos llama a vivir vidas libres, a vivir vidas en adoración primeramente a Él. Y cuando vivimos así vamos a poder disfrutar del Señor y de lo que el Señor nos dio. Como dijo un día Job, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea su nombre. ¿Qué hace Abraham? Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Yo encuentro impresionante la actitud y la respuesta de Abraham. Recordemos, Abraham no era un hombre perfecto, ¿sí? Se había mandado varias ranas hace poco, ¿sí? Pero en este caso no vemos quejas, no vemos negociaciones. Yo en este caso hubiera estado, Señor, no te metas en esto. Señor, ¿estás seguro? ¿Serás tú, Señor? ¿Estás seguro de esto, Señor? Pero en este caso, en Abraham, vemos obediencia absoluta. Él partió de mañana, tomó su asno, sus criados, partió la leña para el holocausto, y el Señor le estaba pidiendo no cualquier sacrificio, sino que un holocausto, que es que una vez que se hace el sacrificio, todo eso debe ser quemado. ¿Sí? No era algo menor. Y continúa el texto. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Y me encanta cómo la palabra es tan descriptiva, ¿cierto? Nos da estos detalles de que ya llevaba 3 días de camino y él mira y ve dónde va de lejos. Imagínense esos caminos, ¿me entienden? Esos caminos que tú vas a hacer, eso que el Señor te llamó a hacer, pero tú sabes que tiene un costo. Esa obediencia que tiene un costo, esa obediencia que te lleva a morir, a hacer lo que tú no quieres hacer. Debemos y vemos una impactante obediencia. ¿Y saben qué? La palabra de Dios es tan maravillosa, porque esa obediencia, ese hágase tu voluntad, va a brotar de un corazón que confía en quién es Dios. Y nosotros, gracias al Señor, tenemos la revelación completa. Entonces, si nosotros vamos a Hebreos 11, la palabra nos da una llave y nos permite saber qué es lo que está en el corazón de Abraham justamente en este momento. Y dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos 11, versículos 17 y 18. ¿Saben lo que estaba en la mente y en el corazón de Abraham? Es que Dios le había prometido su descendencia a través de Isaac. Y si el Señor le pedía eso, Él lo iba a resucitar. Dios se lo había prometido y el Señor lo iba a hacer. Y si tenía que resucitarlo para eso, lo iba a resucitar. Qué gran fe vemos en Abraham, ¿cierto? Él no puso en duda lo que el Señor le había prometido. Él conocía el carácter de Dios. Él sabía, el Señor es fiel, Él cumple su promesa.
mi hijo su problema, Él va a hacer su voluntad, Él va a cumplir su promesa. Mientras nosotras muchas veces estamos ahí agarraditas de nuestros Isaac, ¿cierto? Sí, ahí, bien agarraditos, ¿cierto? Y tratamos de hacer tratos con el Señor. Buscamos la forma de controlar, nos afanamos, nos ponemos a negociar. Señor, sí, Señor, yo te serví todos los días de mi vida, Señor. ¿Cómo me vas a pedir esto, Señor? Señor, si tú te retractas de esto que me estás pidiendo, Señor, yo te voy a servir en todos estos ministerios, Señor. Voy a ir a predicar todos los días a la calle. ¿Me entienden? Empezamos a hacer negociaciones. Señor, ya, Señor, está bien, pero ¿sabes qué, Señor? Este no es un buen momento. Justo ahora no puedo. Justo ahora. O nos empezamos a hacer los sordos con lo que el Señor nos ha dicho y decimos, Señor, esto no será mucho, no será esto como de fanático. Esto es mucho, esto es fanatismo, Señor, esto no, para nada, no va por ahí, Señor. La obediencia tiene que ver con varias cosas, pero quisiera referirme a dos. La obediencia primero tiene que ver con un corazón que confía quién es Dios, es decir, en su carácter. ¿Sí? Es distinto obedecer a alguien en quien no confiamos a obedecer a alguien en quien nosotros confiamos perfectamente en su criterio, en su sabiduría, en su conocimiento. Es distinto. Pero por otro lado también, y este es un asunto nuevo que quisiera que conversáramos el día de hoy, es la obediencia es un asunto de adoración. Detrás de cada pecado, detrás de cada desobediencia, nos encontramos cara a cara con que estamos amando a otras cosas más que al Señor. Les pongo un ejemplo, ejemplos cotidianos de la vida. Imagínense una mentirita, miento, ¿ya? Y uno dice, ya, pero ¿qué tiene que ver la mentira con la adoración? Van a ver qué tiene que ver. Tal vez yo miento porque si digo la verdad puede tener un conflicto. No, si digo la verdad acá va a quedar la embarrada en la familia. No, Señor, aquí tengo que sacármela con una mentirita blanca, piadosa. ¿Qué estoy amando ahí? Estoy amando mi tranquilidad. ¿Sí? Estoy amando la ausencia de conflictos. O por otro lado, misma mentira, a veces la motivación y lo que estoy amando es salvaguardar mi imagen. Señor, si yo digo la verdad, voy a decepcionar a todo el mundo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué estoy amando ahí? Mi imagen. O por otro lado, tal vez si yo digo la verdad, no voy a lograr lo que yo me había propuesto. Tal vez lo que estoy amando es mi éxito, mis objetivos. ¿Se dan cuenta cómo es un tema de adoración? La obediencia tiene que ver con que amo al Señor y con estar agradecida con Él, con saciar mi corazón en Él, en buscar mi identidad, quién soy en Él y no buscarlo en lo creado. Y les pongo el mismo ejemplo, la mentira, nuevamente. ¿Qué hago si me encuentro en una situación donde cara a cara tengo la tentación de mentir? ¿Cómo lo enfrento con un corazón de adoración? Señor, prefiero tener un conflicto con mi jefe. Prefiero quedar mal frente a todo el mundo. Pero voy a decir la verdad. Porque tú eres más valioso que perder mi paz con un conflicto. Tú lo vales todo. No quiero contristar tu Espíritu Santo. ¿Sí? O incluso tal vez no voy a lograr lo que me había propuesto. Pero ¿saben qué? Señor, yo te amo más a ti. Tú eres quien me da mi identidad, mi valor, no lo que pueda lograr. Guárdame de buscar en lo creado, lo que tú ya me diste en la cruz. ¿Se dan cuenta cómo el tema de las obediencias es un tema de adoración? Pero será una batalla.
Es una batalla donde tenemos que renunciar, tal como lo hizo Abraham, renunciar y obedecer. Y continúa este camino. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Por un lado vemos esta confianza de Abraham, que le dice a sus criados: nosotros vamos a ir y vamos a volver. ¿Sí? Y ya sabíamos que su esperanza no la tenían puesta en que, no, esto no va a pasar, esto no es real. No, él sabía, si es necesario, el Señor lo va a resucitar. La cosa es que nosotros vamos a volver porque el Señor me prometió su descendencia a través de mi hijo Isaac. ¿Sí? Volveremos. Pero también es bien interesante poner nuestros ojos en Isaac. La tradición rabínica nos muestra de que Isaac probablemente tenía unos 36, 37 años. Es decir, él no era un niño. Por otro lado, los historiadores, por ejemplo, Josefo del siglo I, una fuente bien confiable, nos habla que Isaac tenía aproximadamente unos 25 años. ¿Sí? El tema es que Isaac ya no era un niño, al que uno tal vez pueda ser un poco tonto, ¿sí? Agarrarlo por la fuerza. Isaac era un adulto. Y eso quiero que lo tengan en mente. Isaac era un adulto joven, o tal vez ya un adulto hecho derecho. Eso significa que él tenía conciencia, seguramente tal vez, de lo que está pasando. No sabemos si lo entendía claramente, si sabía lo que iba a pasar explícitamente, pero sí sabemos que cuando llegue el momento él puede tener la fuerza para irse, para protegerse y para huir. El tema es que en este ascenso vemos a un padre llevando a su propio hijo al sacrificio. Y vemos a un hijo llevando su propia leña, su propia madera. No sé si les pasa, pero para mí es inevitable ver y poner nuestra mirada y recordar el sacrificio de Cristo. Cada vez el texto pareciera darnos más luces de lo que está pasando en estos momentos, es más grande que Abraham e Isaac. Hay algo que el Señor nos está mostrando, hay una sombra que está apareciendo. Y en el versículo 8 continúa y dice: y dijo Isaac, lo mismo. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, sobre la leña. En el versículo 8 vemos estas palabras proféticas de Abraham: el Señor proveerá el cordero. Y vemos que nosotros hoy entendemos esto, que esto no se trataba solamente de su hijo Isaac, de la promesa, se trataba del verdadero cordero que sería provisto. Guarden eso. Y llegamos al punto 9, al punto cúlmine, donde Abraham edifica el altar, arregla la leña, amarra a su hijo. Insisto, Isaac era un hombre grande. ¿Y qué hace Isaac? No forcejea, no sale corriendo. Son dos hombres juntos, adorando, rendidos a la voluntad del Señor. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado
tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. En el que parecía ser el momento más oscuro de la vida de Abraham, Dios estaba pensando en algo más allá. Él tenía en mente algo más grande. Él no solo estaba proveyendo un sustituto que tomara el lugar de Isaac, sino que él estaba apuntando al verdadero Cordero, al que tomaría nuestro lugar, el Cordero que salvaría a los verdaderos hijos de Abraham, como dice en Gálatas 3:7, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Él nos tenía en mente a nosotros. En ese mismo monte Moriah, años después se ofrecerían miles y miles de sacrificios de animales que sabemos que no serían suficientes para cubrir el pecado del pueblo, pero que sí estaban para apuntar, insisto, la necesidad de un sustituto. Porque como decía la Nicole, la paga del pecado es muerte. Nosotros necesitábamos un sustituto. Y vemos quién se encargó de eso. La enseñanza fundamental de este fragmento no es la obediencia de Abraham, ni la mansedumbre de Isaac, sino que el Señor proveerá. Es que Él proveyó a Cristo. Él proveyó al verdadero Cordero que fue entregado en nuestro lugar. ¿Sí? Y continuemos con el texto. Pongo el 12 de nuevo porque quiero enfatizar algo. Después lo van a entender. Dice así: no extiendas tus manos contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Después continúa, el 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos, y se levantaron, y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Qué gozo ver cómo Abraham sale aprobado de esta prueba. Le creyó al Señor, dio el paso de obediencia. Pero ¿saben qué? También podemos ver tantas cosas. Hay un comentario bíblico que me gusta mucho lo que sale. Fíjense. Dios vio el sacrificio de Abraham y dijo: ahora sé que me amas, porque no me has rehusado a tu único hijo. ¿Cuánto más no podemos nosotros ver su sacrificio en la cruz y decirle a Dios: ahora sabemos cuánto nos amas, porque no nos has rehusado a tu hijo, tu único, a quien amas? Quiero que te detengas y medites en esto. ¿Saben qué? Cuando nosotros vemos la cruz, nosotros tenemos que ver un amor tan, tan grande. Cuando nosotros miramos la cruz, tenemos que meditar, y yo le pido al Señor que ilumine nuestro entendimiento y entendamos, ¿saben qué? El Dios de los cielos no rehusó a su único, a su hijo, al amado, para salvarte, para hacerte parte de su familia. Si nosotros ponemos eso en perspectiva, ¿cómo vamos a tener miedo? ¿Cómo vamos a tener miedo de entregarle al Señor lo que Él nos pide? ¿Cómo vamos a tener miedo a ser obedientes? Miremos la cruz. Veamos ese amor tan grande y entendamos que Él es confiable. Si Él no te ha rehusado
lo más valioso, que es Cristo para salvarte, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no entendemos que Él es digno de nuestra confianza? ¿Por qué no nos rendimos ante su voluntad? ¿Sí? Yo no sé qué prueba estás viviendo, no sé cómo lo estás enfrentando, pero ¿sabes qué? Detente en esto. Él no rehusó a su Hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Esa es la lógica del Evangelio. Por eso podemos vivir vidas libres, vidas en obediencia radical, porque entendemos que no se nos negó ni al propio Hijo. Entendemos que somos amadas, entendemos que podemos vivir vidas para Él, porque Él nos va a dar todas las cosas. ¿Sí? Me acuerdo de ese texto cuando Jesús dice, ustedes sean generosos, ustedes vendan de sus posesiones. ¿No ha decidido el Padre darles el reino a ustedes? Ustedes son esa manada pequeña del Señor. El Señor, como insisto, nos llama a vivir vidas para Él, vidas en obediencia, vidas radicales. ¿Pero por qué? Porque entendemos que somos profundamente amadas. Entonces, detengámonos a pensar, ¿hay algún Isaac en mi vida que tenga ahí agarradito, escondido? ¿Sabes qué? Entrégaselo al Señor. Él no escatimó a su propio Hijo. Él ha querido darte todas las cosas. Él es digno de nuestra confianza. ¿Estás batallando con la desobediencia? Detente a pensar, ¿qué estoy adorando antes que al Creador? ¿Por qué me cuesta tanto esto? ¿Qué estoy amando más que al Señor? ¿Sí?